Enseguida comenzamos la conferencia magistral Redes HFC en Bolivia a cargo del ingeniero Carlos Israel Flores García, quien es ingeniero actualmente de Tigo Bolivia. Entre las experiencias del ingeniero Carlos tenemos que él es Network and TV Engineer en Tigo Bolivia. También se desarrolló como Home Engineer y Network Operation Center también en Tigo Bolivia. Además es docente universitario en diversas universidades de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Tiene una maestría en Administración de Redes Convergentes, varios diplomados en la parte de Tecnología de la Información y diversas certificaciones que avalan su conocimiento en la parte de infraestructura de telecomunicaciones. Le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Israel Flores. Le damos también el agradecimiento por estar aquí presente, compartiendo sus conocimientos y compartiendo su experiencia. Estimado ingeniero, cuando usted guste, puede comenzar. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, gracias también a todos por estar ahora mismo acá presentes, ¿no? Y bueno, como ya mencionó anteriormente Armando, bueno, actualmente me encuentro trabajando en el área de lo que es la tecnología de la HFC, que viene a ser el híbrido de fibra y coaxial. Desempeño la función de Network and TV Engineer, que más prácticamente me encargo de lo que es el tema televisión e internet en la red de la empresa Tigo. Y bueno, debido a ello, ahora mismo vamos a estar viendo y quizás analizando, explicando un poco de lo que viene a ser la red HFC, ¿no? Y cómo esta nos ayuda a comunicarnos hoy en día. ¿Puedo compartir mi pantalla entonces para iniciar la presentación? Ok, listo, muchas gracias. Nuevamente igual, cuando tengan alguna duda no duden en hacer su pregunta, no sé, escribirla y podemos responderla, ¿no? Bueno, para comenzar, ¿qué es el tema de redes HFC, no? Como su nombre mismo lo indica, es lo que viene a ser el híbrido de fibra coaxial, o como viene a ser el nombre en inglés, hybrid fiber and coaxial, lo cual surgió en el mundo de las telecomunicaciones a raíz de las redes CAC-TV. Si ya alguna vez anteriormente se había escuchado, las redes CAC-TV nacen alrededor del año 1960 y en lo que se enfocaba principalmente era la distribución de señales broadcast, ¿no? Lo que viene a ser el tema televisión. Pero a raíz de esto fue que empresas pioneras como quizás Comcast y entre otras, nace la duda de cómo podemos anexar el tema de servicio de internet, o sea, anexar todo lo que vendría a ser el tema de datos sobre una red que ya tenemos desplegada. Entonces nace la reutilización de un medio el cual ya ellos tenían tendido y desplegado, por así decirlo. Así que ahí entonces es lo que vienen a ser el tema de HFC. Como ya les mencioné, el tema HFC es una tecnología que nace gracias a operadores, sobre todo Comcast, que es uno de los pioneros en este rubro o en esta rama, quienes ya tenían una red casi totalmente desplegada en Estados Unidos, y entonces surgió la duda de brindar el tema de datos a través de una red CAT-TV, la cual ya ellos tenían desplegada, ¿no? Vuelvo a repetir. Para ello nace un estándar, el cual se conoce como Data Over Cable Service Interface Specification, o más conocido como DOCSI, en resumen, el cual es un estándar no comercial que define los requisitos para la interfaz de comunicaciones y operaciones, tanto en capa 1, 2 y demás, para el sistema y la distribución de señales por una red CAT-TV, logrando así transferencias muy altas en un medio prácticamente coaxial o híbrido de coaxial y fibra, y esto abaratando el tema de costos, como repito, nace a través de utilizar una red ya desplegada, es decir, que en ningún momento fue necesario el agarrar y cambiar toda una red que ya tenían ellos, una infraestructura, una red desplegada, y armar una nueva. Entonces no hubo esa necesidad y por ende se abarataron muchos costos. De ahí es que esta tecnología fue impulsada, ya que en muchos países también existían las redes CAC-TV, ¿no? La primera especificación de DOCSIS nace en 1997, fue la versión 1.1,
seguida de la versión 1.0, seguida de la versión 1.1, la cual sale en 1999. Pero ¿qué más precisamente es DOCSIS? DOCSIS es el estándar el cual nos define a nosotros y nos da el rango de portadoras o frecuencias por las cuales nosotros podemos transmitir datos. Porque tengan en cuenta, ya teníamos lo que era el rango de video o el espectro de video y nos faltaba simplemente separar y ordenar y, como dice su nombre, estandarizar para que todos los vendors, es decir, todos los fabricantes, como todos los cableoperadores que a futuro utilicen esta tecnología, habláramos un mismo idioma y no estuviera, qué sé yo, un fabricante X fabricando una cosa que solo funcionaba entre sus equipos y con un X o Y cable específico, sino que todos conformaran un mismo idioma y entre fabricantes y usuarios o teleoperadores en este caso utilizaran algo en conjunto. Entonces existe lo que viene a ser una primera versión también que fue la Eurodoxis o la Doxis que fue utilizada en el continente europeo, el cual a diferencia del Doxis anexo B o el Doxis normal que se utiliza tanto en Estados Unidos como en gran parte de América del Sur y América Latina, es el ancho de banda por portadora. Por ejemplo, Eurodoxis tiene 8 MHz debido a que utiliza el sistema de televisión PAL. En cambio, en todo lo que es Norteamérica y Sudamérica utilizamos lo que es NTSC. Entonces, por ende, tenemos 6 MHz de ancho de banda. Esto a su vez significa que tendremos 2 megas para lo que viene a ser el ancho de canal disponible en bajada. Pero a su vez podemos meter más portadoras. Más o menos. Más adelante vamos a ver una imagen en la cual quizás quede un poco más claro. Es decir, que de esta manera tenemos segmentado en una primera versión de DOCSIS, si pueden quizás ver en esta parte, tenemos desde la frecuencia 5 a 42 MHz para lo que viene a ser el tema de upstream o retorno, y de 54 MHz hasta 860 para lo que viene a ser downstream o la bajada de datos en usuario. Posteriormente, con los avances del estándar DOCSIS, posterior que fue DOCSIS 2.0, DOCSIS 3, DOCSIS 3.1 y la última liberación que fue el año pasado, DOCSIS 4, que todavía está en proceso de prueba y laboratorio, pero ya nos dan rangos de frecuencias y un espectro más ancho. Es decir, para subida actualmente con DOCSIS 3.1 tenemos desde 3.0 incluso, tenemos desde 5 MHz hasta 204, y en bajada tenemos desde 258 hasta 1.2 GHz. Es decir, podemos meter más canales. ¿Esto qué significa? Que podemos alcanzar mayores velocidades en datos, podemos tener mayor cantidad de canales de televisión para que el usuario al final sea el beneficiado, y también tenemos más ancho de banda en lo que vendría a ser el tema de retorno, lo cual aumentaría la velocidad en subida al usuario. Ahora mismo nos encontramos también en Bolivia actualmente, muchos operadores, quizás todos, utilizamos la versión general que es DOCSIS 3.0. Aún no está desarrollado el entorno de 3.1. ¿Esto por qué? Porque depende tanto de la tecnología que se tenga en cabecera, es decir, desde el lado de core hasta el cable módem o el dispositivo que se le deja al usuario. De nada sirve si de nuestro lado de cabecera core tenemos equipos que sí soporten 3.1 e incluso 4.0, si del lado del usuario tenemos un cable módem o un equipo, un CPE, como gusten denominarlo, que soporte únicamente la tecnología DOCSIS 2.0. Entonces va a haber una incompatibilidad, y por más que le enviemos un montón de velocidad tanto para bajada y subida, el dispositivo únicamente va a lograr trabajar máximo hasta 2.0. Entonces depende de eso el tema de cambio. Hay muchos usuarios que ahora, hoy por hoy, tienen a un cable módem, por así decirlo, 2.0, que es una minoría, tampoco es todo, y muchos que tienen ya cable módem que utilizan DOCSIS 3.0 y 3.1. Entonces, esto se va a ir cambiando y migrando paulatinamente hasta que todos ya se encuentren normalizados, por así decirlo, hasta DOCSIS 3.0 o 3.1. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, quizás voy rápido o podemos proseguir. Como le comentaba, DOCSIS también saca lo que es la versión 3.0 a partir de agosto de 2006.
cuya principal novedad reside en el soporte para IPv6. Ya acá podríamos hablar de migrar y trabajar con IPv6 como protocolos, incluso como Dual Stack, que son unos métodos para lo que viene a ser la migración a IPv6 y IPv4, nos permite trabajar con las dos pilas de protocolo. También tenemos en DOCSIS 3.0 lo que viene a ser el Channel Bonding, que se denomina al poder trabajar con más de una frecuencia simultáneamente. Esto que es lo que nos garantiza mayor velocidad. Y con ello sale posteriormente lo que es DOCSIS 3.1, publicada el 20 de marzo del 2014, con lo cual se pretende llegar a velocidades del orden de los gigabits por segundo. Prácticamente ya con esta versión del estándar se puede competir con lo que vendrían a ser las tecnologías FTTX, ya sea FTTH, FTTB, FTTC, que son totalmente fibra y trabajan en el orden de los gigas, es decir, 1.25 gigas, 2 gigas, 2.50 y demás. Entonces, con DOCSIS 3.1 incluso en pruebas se ha logrado llegar a velocidades simétricas del orden de los 500 megas, es decir, 500 bajada, 500 subida, y velocidades asimétricas del 1.25 gigas y 500 de subida, 1.25 para bajada, perdón. ¿Cuál es la diferencia y el plus que tiene HFC frente a FTTX? Que la tecnología y circuitería, tanto a nivel de core como a nivel de distribución, es decir, la fibra en la calle, los equipos que están en los postes que alguna vez alguien quizás ha visto por ahí, es el tema precio. Una red DOCSIS es mucho más barata desplegarla a comparación con una red FTTX. La circuitería, el mantenimiento y la mano de obra. Es por ende que muchas empresas, sobre todo en Bolivia, dado el costo y demanda del servicio Internet, es que opta por tener una red HFC antes que una red FTTX, ya que posteriormente incluso, si yo tengo una red HFC y veo que el público o el usuario en general va a demandar más velocidad, entonces puedo migrar y hacer como una especie de upgrade a lo que vendría a ser mi red HFC y transformarla en una red de FTTX. No me demanda más que cambiar, qué sé yo, los nodos y algunas cosas más, sobre todo en planta externa y también lo que vendría a ser en cabecera o planta interna. ¿Cuál es el ancho banda máximo en DOCSIS 3.0? Ancho de banda me imagino que te refieres a velocidades que el usuario puede contratar. Actualmente, por lo menos en la empresa que yo trabajo, tenemos velocidades, por así decirlo, en HFC corporativas de hasta 100 megas. Los operadores actuales, a diferencia de mi empresa, porque únicamente puedo hablar por donde me encuentro, ¿no? Trabajamos con QAM 256. Eso sería la modulación que trabajamos. Y utilizamos anexo B, al igual que todos los teleoperadores a nivel América Latina. El estándar que funciona para lo que es América Latina y Estados Unidos. Bueno, siguiendo. Existen, como les mencionaba, las versiones de DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 y 4.0, que es una de las últimas, las cuales todavía sigue incluso en Estados Unidos en periodo de prueba, laboratorio y demás. Ahí tenemos las fechas de liberaciones, por así decirlo, de los estándares. No olviden que si bien ahí dice 1997 o para la versión 4.0 2017, es la fecha de liberación, el estándar como tal, o sea, en papel. Eso no significa que los equipos justos ya salieron en 2017, porque de que sale la definición de un estándar, los fabricantes recibirán el estándar, ellos también comenzarán a crear recién los productos, las tarjetas, si es que ya quizás el mismo equipo lo puede soportar hacer a nivel procesamiento, a nivel hardware o software, y de ahí posteriores pruebas hasta que recién salgan lo que son el tema equipo. Ahora mismo los fabricantes con el estándar 4.0 se encuentran en proceso de laboratorio, prueba y demás. Pero las velocidades máximas a las que pueden trabajar estos estándares ahora, por lo menos 3.0, que es lo que se trabaja prácticamente en toda Bolivia, estamos casi, como les digo, velocidades simétricas de hasta 500 MHz, subida-bajada,
y velocidades pues asimétricas se podrían llegar incluso al orden de los gigas. ¿Cuál es el tema de que no ofrezcamos velocidades en HFC del giga? Es que nadie, uno, no hay usuarios que lo soliciten y dos, que tampoco lo podría pagar un usuario común. Hay empresas que sí lo solicitan y sí se les da, digamos, pero son casos muy aislados. O incluso empresas o niveles corporativos lo prefieren por fibra, porque de alguna manera es más seguro, es un poco más robusto el tema de los anchos de banda que existen dentro de fibra óptica a nivel coaxial y otras razones, ¿no? Lo que le mencionaba, el tema de los anexos, tenemos el anexo A, que normalmente es utilizado en Europa. Tenemos las modulaciones QAM64, QAM256, un rate symbol de 6.952 y un max data rate de 41 megabits por portadora y 55.2 en QAM256. A mayor sea el ancho de banda de modulación, tenemos más robustez y por ende más cantidad de datos que podemos enviar por portadora. Igual, el anexo B tiene también QAM C64 QAM y QAM 256. La cantidad de bits 5057 y 5361 respectivamente y 38 a 43 megabits por portadora. Bueno, ya entrando un poco más en tema de lo que viene a ser la arquitectura HFC. La arquitectura HFC básicamente veámoslo como si fuera una arquitectura denominada por Cisco, nivel core, distribución y acceso. A nivel de core estaríamos hablando de un CMTS, ya sea de cualquiera de los fabricantes, modelos y vendor. Tenemos, por ejemplo, ARRIS E6000, que son uno de los más comunes. También existen los Cisco, ya sean las series VR 100K, los CBR 100K, dependiendo de cuáles sean las necesidades del teleoperador, va esto. También existen marcas como ZTE, existen marcas como Huawei, y también estarían los CASA, entre ellos. Este dispositivo viene a ser prácticamente la cabecera. CMTS viene de lo que es Cable Modem Termination System. Es el dispositivo el cual brinda conexiones a nivel RF, porque él modula lo que son todas las frecuencias dentro del anexo del estándar DOCSI. En él se configuran las frecuencias de salida, tanto de retorno, es decir, lo que el usuario envía hacia CMTS y lo que CMTS envía hacia el usuario. Y él también tiene interfaces las cuales van conectadas hacia los routers de borde, por así decirlo, y de ahí es la salida hacia internet, ¿no? Prácticamente este es el dispositivo que hace todo, trabaja en las 7 capas porque se puede configurar tanto a nivel físico, enlace de datos, red y las capas superiores. A nivel distribución tenemos que desde el CMTS, una vez se saca el cable, ya se tiene la configuración por puertos y demás, tenemos lo que viene a ser la fibra. La fibra va tendida desde la cabecera hasta el nodo. Una vez llega al nodo, el nodo lo que hace es transformar esa FO o el espectro lumínico que recibe de la fibra y la transforma en RF. Acá, por ejemplo, tenemos dos nodos. Dentro de ellos tenemos un analógico, un digital, ambos de proveedor, por ejemplo, Comscope, un ejemplo. Uno de ellos es el SG4000, el otro es un OM4120. Uno de ellos es nodo digital y el otro analógico. La diferencia entre ellos es que uno puede llegar a distancias más alejadas, por así decirlo. Es decir, si yo quiero desde Santa Cruz brindar servicio, por ejemplo, hasta La Guardia, podría hacerlo únicamente con el nodo digital. Esto por los niveles de recepción y transmisión que soporta. En cambio, un nodo analógico no podría hacerme no podría darme conexión desde aquí, digamos, Santa Cruz hasta La Guardia, porque hay mucha distancia y él trabaja dentro de otros rangos de recepción y transmisión. Pero en síntesis, los dos trabajan de la misma manera. Tienen un receptor de fibra, el cual recibe la fibra, y esta a su vez saca por microcoaxiales a 4 brazos o ramales, como quieran denominarlo, que son sus puertos 1, 3, 4 y 6, que normalmente se encuentran acá el puerto 1, 3, 4 y 6. A ver, un momento, creo que alguien hizo una pregunta. Desde un nodo primero viene a ser como que
se lo denomina también como que el receptor óptico, como lo dije, y desde ahí todavía el nodo aún incluso sale por los ramales RF una vez convertido en RF. Este puede llegar a distancia hasta un usuario final fácilmente, no lo sé, te podría decir quizás unos 5 kilómetros, porque tenga en cuenta que nosotros podemos meter lo que son amplificadores. Y un amplificador lo que me hace es regenerarme la señal hasta donde yo lo desee. ¿Qué pasa si yo meto muchos amplificadores, sobre todo en cascada? Yo daño y atenúo la señal porque ya esta fue convertida de FO a RF. FO no sufre mucho daño, pero la RF tiene lo que es el tema de interferencias, ruido y demás parámetros que ya cuando meto más amplificadores yo la voy distorsionando la señal. Así que no es bueno ni recomendable incluso por fabricante meter más de 2 amplificadores, sobre todo en cascada. Normalmente se recomienda trabajar solo un N+1, lo que se denomina, o nodo más 1, es decir, un ramal, un amplificador. Un nodo, el nodo es igual, es solo un medio físico, si bien es activo, pero él no determina cuánto puede soportar. Al final el que determina es, y actualmente cuántos amplificadores en cascada trabajan. Al final quien me determina cuántos usuarios yo puedo soportar es el CMTS. Volvemos nuevamente a la capa core. Él es el que determina yo cuántos usuarios puedo trabajar por puerto, porque el CMTS al final tiene puerto. Y se hace, perdón, este detalle quizás no lo mencioné antes, se hace lo que son una asociación de 2 puertos. El CMTS tiene, por lo general digo, ¿no? Este sobre todo tiene lo que son 14 tarjetas de 0 a 13. Tiene lo que son las divisiones de tarjetas de upstream o retorno y las divisiones de tarjetas que son downstream o las de bajada. Y ahí hacemos lo que es subida y bajada. HFC necesita para la comunicación 2 tipos de señales, la de subida y bajada. Yo necesito asociar lo que es un puerto de bajada con un puerto de subida y recién yo ya le brindo la opción de lo que es comunicación al usuario, porque si yo le diera solo bajada, eso es televisión, es CAT-TV, no se ha hecho, digamos, nada nuevo. Ahora, cuando yo meto lo que es el tema de datos de subida, ahí ya le brindo internet, ya hay la comunicación de ida y de vuelta, lo que hace internet, porque ustedes cuando navegan, realizan solicitudes, estas a su vez son peticiones y eso es bajada. Y cuando ustedes están subiendo alguna información o demás cosas, eso es subida. También este dispositivo tiene lo que son tarjetas de respaldo, es decir, si en algún momento una se me daña, automáticamente la configuración puede ser de que una sea backup de la otra, cosa que nunca tenga yo un corte de servicio, por así decir. También tiene esto lo que son tarjetas procesadoras, que viene a ser como que el CPU del CMTS, que son las RCM, se denominan. Las tarjetas de subida se denomina UCAM, Upstream UCAM Access Module, o tarjeta de modulación de acceso en retorno, y la DCAM, que es Downstream Card Access Module. Entonces, volviendo acá, el nodo no determina cuánto se soporta, sino el CMTS. Por lo general, ahora mismo se soportan hasta 1000 usuarios por un puerto en CMTS. Así que un CMTS en promedio te estaría soportando tranquilamente entre 30 a 40.000 usuarios. Y la otra parte de la misma pregunta decía cuántos amplificadores en cascada. Máximo se recomiendan, como les dije, 2, o lo que es la figura nodo más 2 o N más 2, pero normalmente se trabaja siempre en N más 1 por el tema de no distorsionar tanto la señal RF. Seguimos con el tema de distribución. Una vez ya salimos de los brazos o ramales de los nodos, ya tenemos lo que son con la comunicación para nodo amplificador, un cable que se llama QR860, el cual tiene menor atenuación, por eso puedo llegar a mayor distancia. Este tiene un conductor de cobre en el medio, tiene un protector metálico para el tema de
blindar lo que es la señal interna que se mueve por el conductor central, y también tiene una chaqueta cobertora de plástico, la cual la protege un poco de los daños adversos. A veces nos faltan esos vecinos que se ponen qué sé yo, a podar su árbol y le dan machetazos. Entonces, de esta manera se trata de proteger lo que es el activo, que es el centro conductor sobre todo. También tiene en el medio, pero el 860 no se ve, tiene al igual un dieléctrico, que es un material plástico, que aún forra más lo que viene a ser el conductor intermedio. Este cable 860 solo se utiliza de nodo a amplificador. Ya una vez sale del amplificador se utiliza el 540, que el 540 va hasta lo que viene a ser los famosos TAP, o también los couplers, que vienen a ser como un divisor o un splitter. Acá seguimos todavía con la arquitectura a nivel distribución. Tenemos lo que viene a ser el amplificador. Este es un amplificador, por ejemplo, un Harris de Comscope MBB3, el cual simplemente tiene una entrada y un nivel de salida. Estos amplifican hasta 30 dB. Es decir, yo puedo ingresar incluso con 0 dB y a la salida podría obtener 30 dB ganancia. No es lo recomendable, porque también cuando nosotros vemos el tema de datasheet o las especificaciones técnicas del dispositivo, normalmente el fabricante siempre pone trabajar con estos niveles de entrada. Por ejemplo, no sé, entre 10 y 15 dB. O sea, si yo entro con 8, ya mi señal al final igual va a ganar los 30 dB, pero va a salir más distorsionada de lo que saldría si yo entro con los parámetros especificados. Y por último tenemos lo que son el tema de los taps, que ya sería esto netamente acceso. Es el dispositivo del cual se encuentra, esto es un pasivo para empezar, se encuentra colgado normalmente siempre en los postes. De ahí yo agarro y saco ya un cable RG6 normalmente, o RG11 dependiendo. ¿De qué depende si utilizo RG6 o RG11? De acuerdo a la distancia que yo tengo del tap de este dispositivo hasta donde yo quiero conectar dentro de la casa del usuario. Normalmente lo que se recomienda es del tap hasta la casa del usuario 50 metros. Cuando yo tengo entre un poco más, ya casi 60, 70, quizás 80, se recomienda utilizar el RG11, que es un cable un poco más grueso, el cual tiene menor atenuación, pérdida y mayor blindaje, por ende. Hasta aquí, si tienen alguna duda o pregunta. Tengo dos preguntas por aquí. ¿Qué tipo de nodo se usa para transmitir señal a otro departamento donde no tienen cabecera? Ningún nodo soportaría eso, creo. Prácticamente se necesitaría utilizar desde cabecera, sacar algo por anillo, prácticamente fibra, ¿no? Ya sea DWDM, SDH, pero sería netamente fibra, porque si mandas de un nodo que sea RF, vas a meter lo más cercano, sin ir lejos, ni siquiera a otro departamento. Quizás si vos querés llevarla la señal hasta Montero creo son 60 kilómetros, eso implica que vas a meter mínimo unos 10, 12 amplificadores en cascada, lo cual tu señal va a llegar totalmente destruida a Montero. En cambio, si envías con fibra, tendrías que sacar con un transmisor de fibra desde tu cabecera. La fibra quizás en medio necesite reconstruirse, es muy raro, pero si no necesitas amplificarla con un EDFA, tranquilamente te puede llegar con los niveles bien. Eso ya también depende de la potencia de transmisión que tengas en tus equipos y la potencia de recepción mínima que necesite tu equipo al momento de demodular. Una vez llega a Montero, digamos, la tenés ahí, va a entrar en un receptor, este te demodula, y de ahí ya puedes mandarla sea por RF o también por fibra igual a otro nodo, porque te puede llegar al receptor en fibra ya, de ahí lo puedes meter a un splitter incluso para splitear la señal y tenés más nodos, por así decirlo, y cada fibra podría ir a un nodo independientemente, ¿no? La distancia máxima entre nodos. Normalmente los nodos no están conectados entre sí, porque eso sería contraproducente en el sentido de que si yo conecto nodo a nodo y alguna vez existe un corte, un punto, tengan en cuenta que desde mi punto de corte voy a matar todos los nodos hacia adelante. Entonces no existe comunicación de nodo a nodo.
sino que existe como que una fibra, por así denominarla, la troncal, y la fibra va por un camino y yo de la fibra genero lo que vienen a ser cajas de empalme y de ahí saco hilos para alimentar a mis nodos. Entonces trato de no comunicar nodo entre nodos, sino de una troncal sacar hilo hacia los nodos. Obviamente es inevitable que cuando tenga un corte de fibra, igual posiblemente desde donde sea mi punto de corte hacia adelante, voy a tener corte de los nodos, ¿no? A ver, si gustan pueden seguir haciendo preguntas. Igual voy a mostrar algunas cosas más que tenía por acá. También hay otro dato importante. HFC no es solo el tema de datos, porque con el CMTS yo lo que hago es anexar datos a una red CAT-TV. Pero ¿cómo funciona una red CAT-TV, por ejemplo? Yo recibo los canales satelital ahora y también ya ahora se puede recibir de este proveedor incluso por fibra, o incluso hay plataformas como AWS que es de Amazon, las cuales se descargan desde la cloud. Ellos me dan un espacio en cloud, yo hago un streaming de lo que ellos envían a la nube. Pero este ejemplo, por ejemplo, yo descargo satelital, tengo una antena satelital en mi master head o mi cabecera. Esto llegan a un splitter, yo spliteo porque a veces un satélite me puede enviar múltiples canales, como un satélite solo me puede enviar un único canal. Lo llevo a mi antena, la antena la paso a un splitter, del splitter puedo sacar y alimentar a varios IRD que son Integrated Receiver Decoder o son decoder de receptores integrados, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos reciben una señal RF, la demodulan, perdón, la desencriptan también porque las señales satelitales por lo general van encriptadas y ya lo puedo sacar a nivel ASI por una salida RF que es ASI, o puedo sacarlo incluso por un puerto ETH, es decir, IP puro, RF o IP. Cuando es IP, yo directamente ya lo mando a un switch core. ¿Qué es lo que hago ahí? Ya comienzo yo a agrupar todos mis canales a nivel IP. Y cuando lo saco por RF, lo envío igual a su vez a otro equipo que me tiene que convertir de RF a IP. ¿Por qué esta conversión de RF a IP? Como RF nosotros no podemos manejar nada. En cambio, cuando tenemos IP, nosotros podemos hacer muchas cosas con una señal IP. Es decir, agruparlas de diferentes maneras, que ahí es donde nacen, por ejemplo, los planes de los usuarios. Es decir, plan básico tiene estos 50 canales, más estos 2 HD. El plan intermedio va a tener, qué sé yo, 60 canales, más 10 HD y cosas así. Para hacer esa manipulación de datos, nosotros necesitamos que la señal sea IP. IP es manejable. En cambio, RF prácticamente es un pass-through, o sea, lo que me llega sale. No puedo hacer nada. Incluso el tema de las publicidades, que se denomina ad insertion, es igual yo lo manejo a nivel IP. Existen equipos que lo hacen únicamente IP. Para ello, entonces, es preferentemente lo recomendable manejar, ¿no? Lo que son las señales a nivel IP. Y estos equipos hacen ese transcoding, por así decirlo. Una vez ya está en mi switch, esto va a otro equipo, el cual ya me agrupa esos canales para la creación de lo que vienen a ser los paquetes que yo le vendo al usuario final. Este también es otro equipo igual que me hace una transformación, y este es una sonda, por ejemplo. Yo puedo también como proveedor sondear mi propia señal y ver cuando, por ejemplo, un canal está en pantalla negra, cuando un canal está mal, cuando se le va el audio, cosas así. ¿Cuál es la distancia máxima? La distancia que existe estaría de un core, de un nodo. Ahora mismo llegamos hasta La Guardia, son 25 kilómetros, creo, y eso estaría hablando lineales. Tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos lo que es el tendido de fibra, la fibra no va en línea recta, la fibra entra por barrios, calles distintas, cosa de que no la tengamos por un único camino. Tampoco se tiende a realizar el tendido de fibra, todas las fibras troncales por un mismo camino, porque si algo pasara en ese camino, un incendio, viene un camión y te rompe la fibra, o sea, prácticamente dejaría sin servicio a todo Santa Cruz, ¿no?
Entonces se envía por distintos puntos la fibra, cosa de que es algo estratégico a su vez. No tenemos todo por un mismo lugar, no tengo colapsado incluso un poste, y si viene o pasa algún incidente, solo va a ser una o dos troncales las que estén dañadas y cortadas, y no así mis 20 o 30 que yo tenga en Santa Cruz, por así decirlo. Una tarjeta de CMTS, ¿cuántos nodos maneja? Las tarjetas normalmente, una Downstream, por ejemplo, tiene la capacidad de manejar hasta 15 nodos si yo los trabajo uno a uno. Ahora, si los trabajo 2 a 1, podría manejar hasta 32 nodos. Una de Upstream tiene de 0 a 23 puertos. Eso quiere decir que trabajaría con 24 puertos si estoy trabajando 1 a 1. Y si trabajo 2 a 1, estaría manejando 48 nodos por tarjeta Upstream. En cabecera, ¿cómo procesan los canales analógicos? Actualmente todos los canales que nosotros recibimos son digitales, no son analógicos. Ya analógico, por lo menos, Tigo, la empresa donde estoy, valga la redundancia, nació siendo digital puro, no es analógico. Creo que actualmente Cota se maneja, tiene parte de su señal digital y parte analógico. Creería que la manejan de una manera diferente, ¿no? Pero no es nuestro caso. Como les digo, se recibe RF, pero igual es digital, utiliza modulaciones digitales, y nosotros la volvemos IP y luego otra vez la volvemos RF en el nodo, que también es digital porque es QAM. Esto sería la figura de cómo yo envío lo que es tema de señales de video o televisión hacia un equipo, el cual luego se integra con el CMTS para ya posteriormente el CMTS al final acaba enviando lo que viene a ser video y datos juntos. Déjenme un momento, creo que por acá tengo un diagrama de esta parte. No sé si más o menos notan algo aquí. Acá más o menos está igual la figura. Tengo el CMTS. Este es el enlace que me venía de mi anterior cuadro. Esto se splitea. El CMTS a su vez va a un splitter para upstream, uno para downstream. Estos son mis transmisores a nivel FO. Estos son mis receptores a nivel RFO. Estas dos fibras llegan a un ODF. Del ODF va a algo que se denomina un enclosure o un gabinete en planta interna. Y de acá salen las fibras que van hacia los postes y de los postes a la calle. Quizá podría mostrarles también algo lo que viene a ser el tema de cómo vemos nuestras frecuencias en retorno. Lo que anteriormente le había mencionado, esto por ejemplo es un análisis de retorno en frecuencia, es decir, con esto yo veo las portadoras. Con esto yo veo las portadoras de todos los equipos que me están transmitiendo en mis frecuencias de 25 MHz, 31, 37 y 50.6, que son las frecuencias en las cuales yo trabajo a nivel retorno. Por ejemplo, si nos ponemos a ver acá, yo tengo un leve ingreso de ruido. Con esto yo puedo ver que el nodo posiblemente tenga algún problema, pero también determino que tengo un piso de ruido el cual se mantiene en menos 40, lo cual es lo ideal. Y entonces, si existe un leve ruido, sí, pero no representaría, por ejemplo, mayor problema en lo que es mi comunicación con el nodo, ni en la calidad de servicio que recibe el usuario final. Los rangos de señal, según eso, igual está definido por el estándar DOCSIS. Normalmente el usuario en cable modem debería recibir entre menos 10 dB y 10 positivo. Y es diferente para datos y TV. No, son los mismos rangos, pero ¿cuál es el problema? El servicio más sensible siempre es datos. Entonces, se recomienda que los datos siempre sean positivos. O sea, un cable modem no puede estar, imagínate, con menos 10 clavado, lo cual es incluso dentro del rango estaría permitido.
porque eso ya te daría cierta afectación a nivel usuario. Eso podría ser, por ejemplo, navegación lenta, pérdida de paquetes, que los videos se corten y cosas así. En cambio, en TV tranquilamente se puede tener menos 10 y no van a sufrir lo que es el tema pixelaciones o cortes de canales. Es menos sensible TV. TV utiliza, por decirlo, no requiere tanto nivel, soporta más, pero lo ideal siempre es mantener entre menos 10 y 10 positivo. Y aún así, lo mejor, lo óptimo o recomendable, lo ideal siempre es estar por encima del 0, o sea, tener un número positivo, ya sea 1 o 2 dB en recepción en usuario. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que quería mostrarles, lo que ya le mencionaba, el tema de retorno. Yo con esto puedo ver que todos los cable modem actualmente están transmitiendo, están arriba, que tienen buen nivel en recepción. Y también, no sé, que si tienen alguna duda más, porque algo más quizás que pudiéramos ver. Este es, por ejemplo, lo que denominamos nosotros un CMTS. Acá yo tengo la configuración de un cable MAC, un MAC domain, con mi frecuencia. Cada una tenga en cuenta que está configurada en anexo B. Tengo esta frecuencia y la siguiente siempre son 6 MHz porque eso lo define el estándar. Tengo mis frecuencias centrales en retorno 25, 31, 37 y 50 MHz con un ancho de banda de 6.4 MHz, modulación 64 QAM. Acá tengo modulación 256 QAM, potencia de transmisión 420. Puedo ver incluso que eso corresponde al nodo GRD 193. Y que tiene, por ejemplo, ahora mismo 166 usuarios en total, operativo 160, offline 6. Y mi CMTS en total tiene 25.767 cable modem actualmente conectados o atachados, por así decirlo. Flyaway. No conozco ese tipo de sistema, disculpen. No sé si quizás quisiera dar más detalles, quizás acá nosotros utilizamos otro tipo de tecnología, vendor o sistema. Tengan en cuenta que para el tema de sistemas, equipos, un vendedor o un fabricante lo llama de una manera y el otro lo puede llamar de otra manera. Pero al final las tecnologías, debido a que son estandarizadas, son las mismas. Los anchos de banda que consume un canal SD y HD. Actualmente no manejo ese dato, pero así oficialmente, ¿no? Bien. Pero normalmente un canal SD varía, de acuerdo si yo lo tengo configurado en CBR o BBR. CBR es Constant Bitrate y BBR variable Bitrate. Pero por lo general, un canal SD estaría entre los 1.2, 1.5 megabits por segundo hasta incluso unos 3.8, 4. Y un SD tranquilamente de los 5 hasta los 20, 27. Eso depende del estándar en el que esté, el códec de video que tenga, si es un MPEG 2, si es un H264, si tiene sonido Dolby Digital, si tiene un sonido AAC o un sonido de MPEG 2 Layer 2. También de si tiene subtítulos, cuántos subtítulos tiene, cuántos audios tiene. Como normalmente nosotros, ya lo había mencionado, trabajamos con señales digitales, tienen esos plus, ¿no? Un canal analógico, por ejemplo, a decir, un proveedor X, si ustedes han visto señal analógica, ustedes en su televisor lo llegan a ver el canal, el audio puede estar en español y tiene subtítulos, y ustedes no hay manera de que le quiten el subtítulo, o sea, porque así se lo envían, eso es señal analógica. En cambio, una señal digital, ustedes pueden interactuar, pueden cambiar, quitar el subtítulo, cambiar el subtítulo, qué sé yo, el audio les gusta más porque está en Dolby 5.1, lo colocan en inglés, el subtítulo lo van a colocar en español, si les gusta simplemente escuchar inglés y sin subtítulos, pueden quitar el subtítulo, y eso al final lo que hace es
consumo de ancho de banda en lo que se envía, ¿no? Para ello existen normativas y regularizaciones, por ejemplo, como son el tema de los TS o Transport Stream, los MPTS, Multicast Program Transport Stream. También existe lo que en PEC, Program Service Information, que te regula y te dice cuánto máximo puedes tener de ancho de banda por Transport Stream, pero eso es algo un poco más complejo y es video a nivel de core puro. Quizá ahora mismo mencionar esos términos es un poco muy como que desconocido para algunos, ¿no? Pero si alguien por ahí ha escuchado o conoce, hay estándares que ya de alguna forma regularizan igual eso. Y los equipos también, por último, hay equipos que te pueden incluso hasta hacer un down mix de lo que viene a ser, o sea, un transcoding, bajar incluso el bitrate, bajar la resolución para que se ajuste a lo que vos tenés en salida. Estimado ingeniero, mientras tanto, ¿cuál sería un comentario de parte suya, ¿no? ¿Cuál sería la importancia que usted considera para todos los aquí estudiantes o profesionales en la parte de redes y telecomunicaciones, el saber todo este tipo de tecnologías y conceptos sobre redes HFC y conocimientos similares? ¿Cuál cree usted que sería la importancia? O la importancia personalmente, ¿no? En lo personal realmente es muy importante porque, a ver, por lo menos este tema abarca lo que son redes, ¿no? Redes HPC, y quizás existen muchos profesionales de redes ahora mismo acá. Entonces, es de esto que en un futuro ellos van a vivir, van a trabajar. Así que incluso es una tecnología la cual ahora, hoy por hoy, está, por lo menos en el país, está para largo. O sea, no es algo que ya tenemos FTTX, no, HFC va a morir, no. Como ven, el 2017 salió lo que viene a ser DOCSIS 4.0 e incluso hay algo que también se denomina lo que es X Full DOCSIS, algo así, si más no me equivoco el nombre correcto, que ya están queriendo llegar hasta un ancho de banda de 3 gigas. ¿Para qué? Para meter incluso más datos, más velocidad y más canales. Entonces, HFC va a seguir compitiendo por lo menos por un rato más con lo que es FTTX, o por lo menos hasta que quizás FTTX baje lo que son el tema de costo en equipos e implementación. Quizás cuando llegue a ese punto de que te da lo mismo construir una red HFC o una red FTTX, entonces, bueno, pues ahí quizás ya se acabe HFC porque la gente va a preferir lo que es fibra toda la vida, ¿no? Fibra de alguna forma es mejor, no tiene problemas de ruido, no es una señal vulnerable, no van a existir, qué sé yo, esos usuarios que te roban. Incluso vos como teleoperador, en un momento vas a preferir fibra porque no van a ver los usuarios que utilizan los clandestinos y demás. Es más segura, más robusta, e incluso en el tema de mantenimiento también fibra es más barato. Lo único de malo que ahora mismo tiene las redes FTTX es que la fibra es cara para la implementación, pero me atrevería a decir que incluso hasta para el tema de mantenimiento es más barato el tema fibra, porque una red de fibra no te da problema, salvo un corte, un qué sé yo, que viene un camión, te corta la fibra o chaquean y se te quema la fibra o alguien la rebanó por accidente. Salvo eso, fibra no te da problema incluso en 5 o 10 años. En cambio, HFC sí, porque es RF y la RF existe en radiomóviles, existen canales de televisión, canales de radio, los cuales incluso trabajan en las mismas frecuencias y hay cierta interferencia incluso entre ellas, ¿no? Así que es muy importante, es una red muy amplia, hay muchos conceptos y creo yo por lo menos que esta tecnología tiene todavía buen rato. Muchas gracias, ingeniero. Una consulta más aquí de parte de los participantes. Dice usted, no viendo de acuerdo a su experiencia, ¿cómo usted ve el futuro del Internet en Bolivia? Justamente usted que trabaja en una de las empresas más grandes de telecomunicaciones en Bolivia, ¿no? El futuro de Internet. Yo veo que cada vez va mejorando. Tenemos más ancho de banda, incluso por el mismo precio e incluso a veces abaratando costos.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando todavía estaba en la universidad, ya por el 2009, que yo el primer servicio que contraté fue un ADSL de cotas cabalmente con 200 kbps por 230 bolivianos. Ahora mismo uno tiene 230, con 230 bolivianos en empresa X o Y, está agarrando mínimamente un plan de 5 o 10 megas, entonces se ve una mejora, ¿no? Así que igual yo creería que vamos a seguir mejorando como empresa, como competencia, porque la empresa X hoy día saca una promo de esto más esto, por tanto, entonces la empresa Y, por no quedarse atrás, también mejora. Y eso al final lo que hace es una competencia entre propias empresas y para el usuario es ganancia, porque va a tener más de dónde escoger, de dónde elegir y hasta incluso qué tipo de servicio o tecnología utilizar. Porque ahora mismo Entel, sin ir lejos, por ejemplo, tiene tema de fibra, FTTX, y creo que en algunos casos es hasta más barato, pero por ejemplo Entel no te cubre ni te llega a muchos lugares en lo que Cotas, Digital o Tigo llega. Entonces esa es una de las ventajas también, pero va a mejorar. Aquí tenemos otra pregunta, estimado ingeniero. Dice, ingeniero, ¿cómo ve el futuro de las redes cableadas de banda ancha con el ingreso de acceso fijo inalámbrico con el 5G? Bueno, pues 5G da velocidades altas, creo del orden de los 10 gigas prácticamente. Si bien igual no es muy mi fuerte y mi área, ¿no? Hablar de 5G, pero por comentarios, incluso de colegas, porque alguna vez he hablado con algunos, todavía no es algo que está muy pronto a implementarse en Bolivia, dado el costo, dado la tecnología, no las radiobases incluso de todas, Entel, Tigo, Viva, no todas soportan un upgrade de tecnología, que algunas sí, porque algunas radiobases son más antiguas que otras, eso hay que entenderlo. Entonces algunas radiobases prácticamente se tiene que cambiar todo por completo, excepto la torre, que la torre todavía sirve, ¿no? Y otras simplemente falta aplicarle un módulo o algo, entonces es un tema de costo. Y fuera de ello yo creo que le va a dar bastante pelea a lo que vendría a ser las redes cableadas, porque ya tendrías muy altas velocidades con un, por ejemplo, en tu dispositivo, y tu dispositivo sencillamente lo puedes utilizar como access point, entonces no necesitarías estar contratando un servicio fijo quizás. Pero no sé, quizás el tema también de los costos, a veces navegar por el móvil no es muy barato que digamos. Entre compañía y compañía obviamente hay paquetes y demás, lo cual es bueno, pero a veces te sale más de la cuenta, no te das cuenta y acabaste con el crédito en cero, ¿no? Y es algo que también quizás tiene en su pro lo que son las redes cableadas, que tenés prácticamente internet ilimitado por una cuota de 200 pesos, digamos así. Y nada, mucho gusto por la invitación. Fue un placer realmente estar acá, compartir esta pequeña parte de experiencia, ¿no?, que tengo en el área. Y nada, nuevamente, si ustedes me invitan nuevamente, por mí no hay ningún problema. Muchas gracias, estimado ingeniero. Felicitarlo por su presentación. Agradecerle por compartir toda esta experiencia que usted tiene.